Vivir con un corazón agradecido es la clave del éxito, porque te predispone para vivir en paz, para vivir con libertad. Mientras que cuando vivimos con queja, estamos predispuestos siempre a tener una actitud incorrecta. Con queja murmuramos, con queja tenemos un corazón predispuesto para lo negativo, con queja, la queja no nos lleva sino a la aflicción mayor. Pero cuando usted y yo tenemos un corazón agradecido y de nuestra boca sale una palabra de acción de gracias a Dios primero, y también incluso a la gente que está a nuestro alrededor, todo cambia. Todo cambia. Vaya y dígale usted a una persona que esté cerca, sabe que estoy agradecido con Dios o estoy agradecido con la vida, dicen algunos otros, por tu amistad, por estar en este lugar. Eso cambia la atmósfera de una vez. Porque la acción de gracias genera eso, una atmósfera y una predisposición para la bendición. Vaya y diga, es que me siento aburrido, estoy cansado. Quéjate en los ambientes y te darás cuenta de que todo se cambia para más. Por eso empieza el día diciendo, gracias Dios por la vida, gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo lo que me está pasando. Porque sé que al final todo funcionará para bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien. Disponga su corazón para recibir un mensaje corto de la palabra que te va a ayudar. Wow, estamos en el libro de Génesis 37, que ha sido extraordinario. Me ha bendecido hasta las medias, dijo alguien por allí. Me ha bendecido sobremanera. No solo enseñarlo, sino leerlo para mí. Porque cuando yo empiezo el día en la mañana y preparo este devocional, primero lo hago para mí. Es el devocional que yo me tomo el tiempo para escuchar a Dios primero antes de compartirlo con cada uno de los que están allí a la distancia. Por eso, una vez más, prepare su corazón, porque me ha bendecido como no tienen idea. Porque lo que está escrito en el libro de Génesis 37 es la historia que conecta a Israel, a la nación de Israel, o a la historia de este pueblo que tiene tantas complejidades, porque es un pueblo milenario, por cierto. Es un pueblo que su historia se remonta a casi 4.500 años a nivel de historia. Y nos vamos a conectar. Bueno, la historia del pueblo de Israel está conectada casi que desde Adán, pero que podamos decir desde el libro de Génesis, capítulo 12, donde nace Israel, que es con Abraham. Es increíble lo que acontece con este pueblo. Y cómo Dios toma a este pueblo, o más bien cómo toma a Abraham para hacer de él un pueblo sin que Abraham fuera perfecto, porque ese es el comentario que tengo que agregar para empezar. Dios nunca escogió a Abraham para ser un pueblo porque fuera mejor que su gente, que sus contemporáneos. No, es un acto deliberado de Dios. Mire, es un acto deliberado de Dios. Es un acto de lo que podríamos llamar soberanía de Dios, que escoge a Abraham sin que haya en él una virtud, una cualidad particular que diga uno, bueno, lo escogió porque era buen padre, buen hijo, o algo por el estilo. La Biblia no refleja eso. También era un hombre con defectos de carácter, ¿sabe? Un hombre con debilidades como la suya y como la mía, y sin embargo Dios lo escogió. Igualmente vemos a Isaac y a Jacob, ni se diga. Jacob es un hombre con muchos problemas de identidad, de carácter. Un hombre que trató de forjarse al principio la vida por sus propios medios sin considerar que Dios ya tenía un plan con él, y trató de abrirse camino al cumplimiento del propósito de Dios por sus propias habilidades, mintiendo, haciendo las cosas a su manera. ¿Qué trajo sobre su vida? Problemas a su casa y a su familia. Entonces nota algo, cuando Dios tiene un plan para usted y para mí, lo que Dios mínimo espera es que usted y yo aprendamos a confiar aún en medio de las dificultades. Que aprendamos a confiar en el Señor aún en medio de las crisis más severas que podamos estar viviendo. Porque cuando pasamos por momentos de crisis o de dificultad, a usted y a mí nos suele ocurrir que pensamos que de este golpe ya no voy a levantarme, decía la canción. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Gente que piensa así porque casi que consignan su realidad futura a la situación que está viviendo en el ahora. Sin embargo, los que confiamos en el Señor sabemos que cuando Dios traza un plan en el cielo, dentro de ese plan están contenidas historias y eventos de situaciones buenas, regulares y malas. Y a veces son más malas que las buenas.
Pero nunca las malas terminan mal para los que aman a Dios, porque Dios convierte el mal en bendición. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Romanos 8:28, muy famoso. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les suceden es para bien. No dice las cosas buenas les suceden para bien, no. Todas las cosas les suceden para bien. Y nos vamos a encontrar que esta familia llamada la familia de Abraham, la familia patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob, fueron escogidos para algo especial. Y tuvieron familias disfuncionales desde todo punto de vista. Y sin embargo, a pesar de lo disfuncionales que eran estas familias, Dios los coronó de favor, de gracia, de misericordia. Dios bendijo la vida de esta familia de manera sobrenatural. Y a pesar de las divisiones internas que habían dentro de ellos como familia, Dios nunca permitió que esta familia se dividiera y se apartara el uno del otro. Algo los mantuvo cohesionados, unidos, una amalgama, la presencia de Dios sobre esa familia, a pesar de las riñas, de los conflictos, a pesar de que habían intereses terribles entre ellos y disputas entre ellos, nunca se dividieron y al final todos coronaron el propósito de Dios. Es lo extraordinario de este asunto. Gente con todo tipo de conflictos y de crisis, todos coronaron los propósitos de Dios. O sea, por lo que Dios los creó, se cumplió en sus vidas. Por lo que Dios los puso en la tierra, se cumplió en sus vidas. Entonces vamos a encontrarnos con esta historia del capítulo 37 de un hombre llamado José, hijo preferido de su padre Jacob, Israel. Y José dice la palabra que tenían el desprecio y el odio de sus hermanos, porque su padre le amaba de manera desmedida y lo manifestaba de manera abierta, vistiéndolo en una túnica de colores que identificaba que para Jacob, para Israel, José era su primogénito, su preferido. Y sus hermanos lo odiaban por eso a muerte. Y un buen día, José vivía en casa. José no hacía nada. José era el niño bueno y el niño lindo y el consentido de casa. Sus hermanos iban al campo a trabajar en el campo. Un tiempo en que la vida de trabajo era en el campo, era una vida rural, era una vida de esfuerzo, de tenacidad, y estos hermanos de José trabajaban en el campo, mientras que el niño que tenía la túnica de colores, de preferencia de su padre, estaba en casa. Y un día le dice Israel a su hijo: Ve y mira dónde están tus hermanos, en qué condiciones están. Y dice la Biblia que cada vez que Jacob enviaba a José, José regresaba con reportes negativos de sus hermanos y le hablaba de la mala fama que tenían sus hermanos en todo el entorno. Y ese día en particular, porque a ese día yo tengo que referirlo y tengo que devolverme varias veces sobre ese punto de la historia, porque si este momento que les voy a referir no hubiera pasado en la vida de José, la historia de esta familia habría terminado muy mal. Y ojo que lo que le voy a decir es que sin este evento que va a pasar en la vida de esta familia, nada de lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob se habría cumplido. Nada. Y ojo que lo que le va a pasar a José en este capítulo no es nada sencillo, no es nada fácil. Porque este es el hijo preferido de papá, que llega a encontrar a sus hermanos en el campo, y cuando sus hermanos lo ven que viene con su túnica de colores y que va a llevar una vez más un reporte negativo de ellos a su padre, conspiran para matarle. Escuche esto, conspiran para matarle. Es una conspiración entre familia, entre hermanos. No sé cómo llamaríamos nosotros esta saga, pero una película sería una saga increíble de intrigas, de cómo esta gente maquina matar a su hermano y encubrir su muerte delante de su padre. ¿Y por qué quieren matar a su hermano? Primero, porque lleva una túnica de colores que su padre le dio, que lo identifica como el preferido de casa. Pero lo que más le enardecía a estos hombres era no solo que su padre le había dado una túnica de colores, sino que él había recibido sueños de Dios, visiones de Dios, donde él se veía más grande que sus hermanos y se lo contaba. Tuve un sueño y en el sueño yo veía que ustedes se inclinaban delante de mí. Imagínese ese sueño.
Y sus hermanos, que ya lo odiaban, por cierto, se llenaron de un odio visceral hacia él, y de verdad, lo que despertó en el corazón de ellos fue tan profundo que aquel día en particular, cuando el padre le dice, va y busca a sus hermanos, ¿dónde están? Y dice que José se perdió en la búsqueda, no los encontraba, hasta que un hombre en el campo que lo encuentra perdido le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos. Ah, no, ya no están acá. Y ahí aparece este personaje misterioso, que es el que al final de cuentas va a guiar a José a Dotán. Dotán significa dos cisternas, dos leyes, dos opiniones. Y llega allí José, y cuando lo ven a la distancia, los hermanos conspiran contra él y dicen, matemos al soñador. Porque, ojo, lo que el diablo quiere matar es al soñador de Dios. Lo que el enemigo quiere matar es al soñador de Dios. Otra vez, Dios pone sueños en el corazón de una persona, Dios pone una visión en el corazón de una persona, y el enemigo le gustaría desaparecer ese sueño, porque ese sueño es el determinante del éxito de esa persona. Es lo que va a hacer que esa persona se convierta en un ser no solo influyente, sino de altísimo nivel en todo el contexto de la historia, porque es que los sueños de Dios forjan historia. Los sueños de Dios en el corazón de una persona cambian historias, forjan historias, crean escenarios que traen bendición para sí mismo, para la familia, para el mundo. Cuando sus hermanos que odiaban a José lo ven a la distancia, conspiran contra él, y lo que dicen, vamos a matar al de la túnica de colores. No, lo que más odian, ellos lo que más odian es, vamos a matar al soñador, a ver si sigue soñando. Ahora, aquí implícitamente hay una intención de los hermanos de José de matar el sueño de Dios en ellos. O sea, es un levantamiento, una rebelión de los hermanos de José contra el sueño de Dios, contra Dios mismo. No sé si eso puede ser entendido, pero ¿cómo es posible que alguien desee matar a otro porque Dios le da una visión para la vida de éxito o de grandeza o de alcanzar metas extraordinarias y alguien odie eso y quiera matarlo? ¿Cómo es posible que eso acontezca? Y suele ocurrir, incluso en familia. Incluso en familia. Y entonces dice la palabra del Señor, que es la parte que quiero compartir, que ellos conspiraron y cuando llegó José, donde ellos estaban, lo tomaron por la fuerza. Pero Rubén, el hermano mayor, el que tenía el compromiso de dar cuenta de su hermano a su padre, porque él era, después del padre, Rubén, que era el mayor, el hermano mayor, entre comillas, el primogénito, que ya sabemos que había perdido su primogenitura por una conducta moral incorrecta. Dice la palabra que Rubén, que sabía que tenía que dar cuenta a su padre de la existencia de su hermano o de la vida de su hermano, él trata de librarlo de su mano. No lo matemos. ¿Cómo lo vamos a matar? Más bien metámoslo en esta cisterna, o metámoslo en esta cisterna. Y dice que lo arrojaron sobre una cisterna que no tenía agua, que estaba vacía. Y allí en la cisterna José gritaba. Y mientras gritaba, sus hermanos, que habían cometido un acto tan bajo, tan cruel, tan brutal contra su hermano, mientras lo escuchaban gritar, sáqueme de aquí, sus hermanos se sientan a comer pan. Lo que habla de una desconexión completa de sus hermanos hacia el dolor y hacia la aflicción de José. O sea, un odio, dije visceral, un odio que nace de las entrañas. Y aparte de eso, una indolencia hacia el dolor de su hermano, total. Y aquí yo llego a este punto. ¿Cómo es posible que una familia que tiene un futuro en Dios se comporte de esa manera? Ahora, prepárese para lo que le voy a decir. Sin este episodio y sin esta historia y sin esta mala actitud de los hermanos hacia su hermano, Israel nunca habría alcanzado las metas de Dios.
y yo quiero que por favor, como dicen en el argot popular en Venezuela, o decimos en Venezuela, agárreme ese trompo en la uña. O sea, analice esto con detenimiento. O sea, deténgase por un instante a analizar que lo que le estoy diciendo, que si José, que es enviado a buscar a sus hermanos, no los encuentra y dice, y ese día se regresa a su padre y dice, no los encontré. Y los madianitas no pasan y compran a José y se lo llevan para Egipto. Si ese evento no sucede, Dios mío, si esa tragedia de familia no pasa, nada de lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob se va a cumplir. Hay eventos conectores, que no son a veces eventos conectores agradables, ¿no? Hay eventos conectores con la historia y con el propósito de Dios que son dolorosos, que son precisamente esos eventos conectores los que hacen que el propósito de Dios se cumpla. Y mire que este evento conector es el que va a hacer que una nación que está naciendo de un hombre llamado Israel llegue a la plenitud del cumplimiento de los propósitos. Y entonces alguno me va a decir, pero pastor, estos hermanos están haciendo algo terrible. Sí, pero sin eso, la historia habría sido totalmente diferente. Nunca habría llegado José a Egipto, nunca se habría convertido en el hombre que llegó a ser, nunca Israel habría conformado una nación allí dentro de Egipto para sacar de Egipto, para Dios llamar de Egipto a una nación y convertirla en una nación en la que serían benditas las naciones de la tierra, porque de allí, de esa nación, vendría el Salvador del mundo. Nunca eso habría acontecido. Por eso yo quiero en esta mañana tratar con su corazón, con su mente y su corazón. Amados, los eventos negativos no siempre son eso, negativos. Los eventos dolorosos, llamémosles más bien, son a veces la plataforma que Dios tiene que usar para que lo que Dios te dijo se cumpla. Los eventos a veces dolorosos, o precisamente son los eventos dolorosos, los que conforman el carácter y la personalidad de un hombre o de una familia para que el plan de Dios se cumpla hacia el futuro. Porque escúcheme acá, lo que va a pasarle a José lo va a marcar para siempre. Y usted sabe que hay eventos que a usted y a mí nos pueden marcar y crear una herida tan profunda de la que no podamos levantarnos. Hay gente que fue pasada por un proceso negativo, una traición de un hermano, de un familiar o de un amigo, y de eso no se pudo recuperar. No se pudo levantar. O sea, ¿cómo nosotros canalizamos el dolor? ¿En qué lo convertimos el dolor? Es lo que ya verdaderamente nos va a llevar al éxito o a la pérdida. Pero ojo, porque esto que le está pasando a José lo va a marcar y va a provocar un José extraordinario. Un José con unas reacciones increíbles. Pero esto que está haciendo los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, los hermanos de José contra su hermano, va a provocar un evento de confrontación terrible a nivel de familia. Porque cuando ellos lleguen, y eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando estos hermanos lleguen con la noticia de la desaparición de José, de la muerte de José, ellos van a sentir el dolor que su padre experimenta. Hay un proceso para José. Hay un proceso para los hermanos de Jacob, los hermanos de José. Porque cuando ellos ven que el padre rechaza todo consuelo de ellos, y donde incluso su padre dice, voy a bajar enlutado, con dolor, amargura, al sepulcro, es cuando a los hermanos les cae la moneda. Que el odio visceral que ellos han tenido hacia su hermano, mire las condiciones que han traído. Han matado, entre comillas, no han matado, sabemos la historia. Pero han creado el escenario para destruir una familia. Y Dios puede convertir un escenario de dolor para José en forjar el carácter de José para el futuro. Es el escenario que va a modificar el corazón y el carácter de los hermanos para que hermanos impíos,
malos, vean que ante su acción, el dolor permanente de su padre es irreparable. Y eso los hace reflexionar. Es lo que empieza a construir el carácter de una familia, porque una vez más, un evento doloroso puede producir la separación definitiva de una familia. Un evento de traición o de muerte o de cosas como las que se maquinaron aquí en esta historia puede producir la destrucción de una familia. Sin embargo, bendigo a Dios, que puede tomar una historia tan compleja como esta en su mano y tratar con el corazón de José y moldear el corazón de José para que ese corazón moldeado sea el corazón preparado para ser un rey que dé a Israel el escenario propicio para lo que será la historia de este pueblo en los próximos 400 años. ¿Están conmigo? Lo que será la historia de este pueblo en los próximos 400 años. Dios está tomando el corazón de José para moldearlo. Y usa el dolor. Y usa la aflicción. Y usa la adversidad en el corazón de José. Es el evento que va a tomar Dios para moldear el corazón de los hermanos de José. Y los va a cambiar de ser esos odiadores viscerales para convertirlos en gente con una mentalidad diferente. Porque imagínense lo que aconteció en la vida de aquella familia que por muchísimos años tuvieron que ver el dolor de su padre, el luto de su padre. O sea, ellos tuvieron que ver las consecuencias que trajeron a la familia cuando decidieron actuar de la manera que lo hicieron. Y es el tiempo en que Dios va a tratar con el corazón de Jacob, ahora llamado Israel. Porque entonces ahora Israel, que tuvo una experiencia con Dios huyendo de su hermano, que después tiene una experiencia con Dios huyendo de los enemigos que querían destruirlos, va a descubrir Israel que el Dios que da una palabra siempre tiene una respuesta final ante cada evento y que frente a las situaciones de dolor, Él siempre va a sacar una riqueza extraordinaria y que al final lo que Dios se ha propuesto con una persona o con una familia siempre se cumple. Por eso estas palabras de esta semana para mí han sido vital para hablarle a muchas personas que están allí conectadas y que dicen, pastores, pero es que mi vida es un desastre, mi familia es un desastre, tengo una relación pésima con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, esto no funciona, esto va a terminar muy mal, sé que esta familia no tiene futuro, que no tiene futuro. Ponga su vida y su familia y el futuro de su familia en las manos del Dios de Jacob, en el Dios de Israel, en el Dios de los hermanos de José y en las manos del Dios de José. Ponga su vida y su historia en las manos de Él y se dará cuenta de cómo Dios cambia procesos de dificultad, de aflicción, de dolor por bendición. Cómo Dios cambia situaciones de crisis por bendición. Por eso no tenga temor de poner en las manos del Señor todo lo que estás viviendo en esta etapa de la vida. Póngaselas en las manos del Señor. Viene a mi mente, y perdóname que tenga que referirlo de esta manera, porque puedo decirlo con total libertad y con total sinceridad. Mi familia no es la mejor familia. No somos la familia más perfecta. Sin embargo, yo veo a Dios obrando en el contexto de mi familia, donde cada historia trajo una oportunidad. Incluso historias difíciles trajo una nueva oportunidad de ver la gloria de Dios. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Y no seríamos hoy a nivel de familia nada de lo que somos si no hubiera sido por los episodios que vivimos y las historias que vivimos. Pero en las manos de Dios, moldeado por la mano de Dios. Dios moldeando nuestra familia, nuestra historia, nuestras crisis, nuestras dificultades, nuestros procesos de aflicción, de prisión, diríamos algunos. Mire, amados, no estamos en las manos de la casualidad, estamos en las manos de un Dios que no juega al azar,
Él sabe lo que está haciendo contigo, conmigo, con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con mi tío, con mi primo. Él sabe lo que está haciendo. Al final la historia va a terminar bien. Digan conmigo, amén. Ahora, prepárense para leer a lo menos un texto en el contexto que estoy hablando. Verso 25, por favor, léanlo conmigo porque sé que esto te va a bendecir. Entonces se sentaron a comer pan. Alzando los ojos miraron y aquí que una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos venían con aromas, bálsamos, mirra, iban hacia Egipto, comercializaban. Ahora, estos ismaelitas son primos, entre comillas, son primos de estos hermanos de José. Son primos lejanos, pero son primos. Y ellos comercializaban hacia el imperio más influyente del tiempo antiguo. Llevaban especias aromáticas. Entonces Judá, de donde va a venir el Salvador del mundo, mira lo increíble, de donde va a venir el Salvador del mundo, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué provecho vamos a sacar de eso? Vamos a ver, saquemos provecho del asunto. ¿Vamos a matarlo simplemente? No, vendámoslo. ¿Quién está en la historia, Judá? Ahora, ¿quién está en la historia cuando viene el cumplimiento en que el Mesías viene al mundo y quién está a cargo? ¿En qué tribu nace Jesús? En la tribu de Judá. ¿En qué región está? En el contexto de la región de Judá, con capital Jerusalén. Ahí está Jesús. ¿Y por quién va a ser vendido? Por los judíos. Los judíos son los que participan del evento diciendo, ¿qué provecho tiene con este hombre? No, saquémosle provecho a esto a lo menos. Y ahí están los judíos negociando con Jesús de la misma manera que negocian con José. Entonces, venid, dice en el capítulo 37, verso 27, hablando de José, venid, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra carne, y sus hermanos convinieron con él a hacer eso. O sea, vendámoslo. Buenos comerciantes, por ciento, de los judíos hasta el día de hoy, por cierto. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Se llevaron a José a Egipto. Se acabó la historia de esta familia, dirá alguno. Porque ahora la calamidad de lo que va a pasar en familia cuando lleguen con la historia. La vida de este pobre muchacho ahora entregado allá, vendido como una mercancía. Qué tragedia tan grande y seguramente pues nada de lo que Dios dijo se va a cumplir. Y resulta que es precisamente esta historia la que va a hacer que todo lo que Dios dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, llamado Israel, se cumpla. Frente a las malas historias, la forma como usted y yo, frente a los episodios difíciles, la forma como usted y yo reaccionamos en ellos, de parte de Dios, es lo que determina el éxito o el fracaso, la trascendencia o la intrascendencia. Porque este evento va a marcar la historia de este pueblo de manera significativa. El tema es que cuando pasa el tiempo, y ya José no es el hermano vendido, sino que ahora se convierte en una figura preponderante. Mire cómo lo pone. Yo quiero que por favor lo vean, porque esto es extraordinario. Mire cómo lo pone el Salmo 105. Salmo 105, verso 17. Esta misma historia contada, escúcheme, por el salmista cientos de años después. Mire cómo lo lee, cómo lo interpretan los judíos después, cómo lo interpreta el mismo José, cómo lo interpreta José. ¡Wow! Están conmigo en el Salmo 105, verso 17, que va a hacer referencia justamente a este evento. Dice, envió un varón delante de ellos. ¿De qué está hablando aquí? Este capítulo 105 habla en su contexto de la soberanía de Dios, cómo Dios mueve los hilos de la historia, cómo Dios teje la historia de la humanidad con eventos de todo tipo, buenos, regulares y malos.
Y dije, cómo los eventos que nosotros llamamos malos son precisamente los eventos que Dios toma para tejer la historia de familias fracasadas y convertirlas en familias exitosas. En este contexto de un Dios soberano que hace como quiere y que interviene en la historia como le place, convirtiendo momentos de dificultad en bendición, mire cómo dice, porque la palabra dice, envió un varón delante de ellos. ¿Quién envió a quién? Dios envió a un varón llamado José delante de sus hermanos. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dios envió a José a Egipto, vendido por sus hermanos. ¿Pero quién lo envió? Algunos dirían, no, pues lo enviaron sus hermanos. No, señor, el pasaje está diciendo muy puntualmente que el que hizo ese evento y estuvo a cargo de ese evento fue Dios. Fue Dios el que estuvo allí. Dios envió un varón delante de ellos. Algunos pueden decir, no, pero es que los que maquinaron la venta del hermano fueron los hermanos. La venta de José fueron sus hermanos, sí. Pero el que estaba detrás de la historia, construyendo y tejiendo la historia exitosa de esta familia, era Dios. Entonces dice, por eso, los que quieran tener un poco más claridad, porque ya no tengo tiempo, se leen el Salmo 105 y me van a entender un poco más. Envió entonces Dios un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Dice que cuando llegó a Egipto, dice, afligieron sus pies con grillos. O sea, lo pusieron preso. En cárcel fue puesto a su persona. O sea, ¿quién estuvo preso? ¿Por qué razón estuvo preso José en Egipto? ¿Por qué lo afligieron con grillos? ¿Por qué estuvo puesto en la cárcel su persona? ¿Quién estaba detrás de la escena? Entonces, allá los hermanos que lo vendieron. Acá, la esposa de Potifar que mintió diciendo que José quería violarla. Esa historia la vamos a ver después. Afligieron con pies sus grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra. O sea, hasta la hora en que lo que Dios había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, y se lo había dicho también a José en visión, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. O sea, estuvo a prueba todo este tiempo para que lo que Dios le había declarado se cumpliera. Y entonces, cuando ya se cumplió la palabra, el hombre que fue vendido, menospreciado por su hermano, que fue procesado de esa manera, entonces, después de que pasa el proceso, y vamos a verlo un poco más adelante, entonces este hombre que fue puesto preso, entonces el rey, el faraón, envió el rey, le soltó. Y el Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Están conmigo? Esta es una historia que habla de la soberanía de Dios, cómo Dios usa cada proceso, cada evento, cada situación que vivimos a nivel individual, personal o de familia, y cómo Dios lo guía, cómo Dios guía ese proceso hasta convertirlo en una bendición. Por eso yo le bendigo en esta mañana. No estás pasando ninguna cosa como algo llamado accidente, estás pasando por una crisis de la que no te vas a levantar falso de toda falsedad. Al final se va a perfilar tu carácter. Al final, todo lo que estás viviendo, Dios lo va a convertir en tu más grande bendición. Y lo que van a vivir de éxito tus hijos, los hijos de tus hijos o las bendiciones que vengan hacia el futuro, independiente de qué vivan, cómo vivan ellos, al final lo que Dios les dijo a usted y a mí o a nuestra familia en particular se va a cumplir. Porque si hay algo extraordinario de parte de Dios es que Él guía la historia de cada familia que le cree a un propósito glorioso, a un propósito de bendición, a un propósito de salvación primero, a un propósito que traiga vida. Dios siempre guía la historia de cada hombre y de cada familia. Incluso dije, las historias más dolorosas, Dios las guía en la vida de aquellos que aman a Dios para que el propósito perfecto se cumpla.
Por eso yo lo animo en esta mañana, terminando esta semana. Diga, Señor, gracias por esta semana, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por hablarnos al corazón. Y gracias por recordarnos que hay historias y hay episodios dolorosos que son los que al final nos forjan y nos convierten en la bendición que llegaremos a ser. Digan conmigo amén. Por eso los bendigo desde Barquisimeto y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 6:10 de Venezuela, 5:10 hora de Colombia, en el devocional Subamos el Monte, aquí por Facebook, por TikTok. Los espero allí a esa hora. Y a los que viven en Barquisimeto esta noche, esta tarde, 5:30 de la tarde, el té de mujeres, un tiempo de reunión de las mujeres, un tiempo extraordinario de compartir allí con las mujeres y de una vez más permitir que la palabra del Señor siga forjando a mujeres bendecidas, exitosas, que se conviertan en instrumentos poderosos en la mano de Dios para salvar el entorno y la familia. En el nombre de Jesús. Los abrazamos desde Barquisimeto, mi esposa, mi persona, con mucha gratitud a Dios por tomarse este tiempo de subir al monte conmigo, de estar en la presencia de Dios conmigo durante 1 hora, no es 50 minutos realmente, y de pedirle y permitirle al Espíritu Santo que la sobrenaturalidad lo alcance. ¿Cómo? ¿Perdón? Vamos a orar por los que están enfermos en esta hora. Diga, Señor, gracias por esta hora preciosa que tú nos has regalado para escuchar tu palabra. Ponemos la vida de Robert Cordero, su sanidad, la vida de Dilcia igualmente, la vida de Giancarlo, Señor, oh Dios, de Itamar, para que en el nombre de Jesús tu paz, tu bendición los alcance, tu sanidad divina los restaure plenamente en su cuerpo. Cada persona que está afectada físicamente, que está conectada en esta hora, que va a recibir este devocional, que en el nombre de Jesús su cuerpo sea restablecido, sanado por el poder de la palabra. Dígale gracias, Dios, por esta mañana preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.